Como madres podremos sentirnos abrumadas al hablar de sexualidad con nuestros hijos. Sin embargo, debemos hacerlo. Quédate con nosotros en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Hola, ¿qué tal? Un abrazo grande para cada uno de ustedes, que el Señor pueda estar en su vida, en sus hogares, por supuesto, con cada uno de sus hijos. Es para nosotras un placer poder estar una vez más aquí en Madres de Rodillas, Hijos de Pie, y quiero aprovechar para saludarte y, por supuesto, para saludar a mis amigas de ministerio, que estamos una vez más en una nueva temporada. Sandrita, Omaris, ¿cómo están? Feliz, Sarita, de poder estar aquí compartiendo con todas ustedes una nueva temporada de nuestro ministerio Madres de Rodillas. Queremos que nos acompañes en oración, queremos que no te pierdas ninguno de nuestros programas y que también invites a tus amistades a que se puedan unir a esta programación tan linda de 3ABN Latino, Sandrita. Así es, qué alegría, es un gozo poder estar en comunión con Dios, y es la importancia que el Señor cada día nos llama, nos invita para buscarle en oración. Y como madre, Sarita, Oma, y a ti, amiga que estás allí, nos encontramos felices de ver a Dios obrando en la vida de nuestros hijos. Y cada oración, cada plegaria, la llevamos al trono de la gracia y encontramos ese oportuno socorro en Cristo Jesús. Así que bienvenidas, este es tu ministerio, Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Y es que es un privilegio poder tener la oportunidad de orar por nuestros hijos, y yo estoy segura que tú oras por tus hijos, pero tener un ministerio, un grupo de personas que se reúnen exclusivamente para orar por los hijos de todas, yo creo que es una bendición muy grande. Queremos iniciar nuestro programa con una oración, Sandrita, así que ¿qué tal si nos regalas una promesa, una esperanza para todas nosotras antes de orar? Así es, la palabra de Dios, que es la palabra que nos llena de gozo, de vida, y allí es el aliento en este momento para nuestra alma. La recibimos directamente del Señor en el Salmo, el capítulo 5, el versículo 1. Búscalo allí en tu casita también, el Salmo, el capítulo 5, el versículo 1 y 2. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, atiende la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Así que con esta hermosa promesa, sabiendo que el Señor nos invita a orar, nos invita a en la mañana, al mediodía, en cada momento, elevar nuestra plegaria a Dios por nuestros hijos, que tanto amamos, y ese regalo de Dios. Así que les invitamos a orar. Así es, estamos en Madres de Rodillas, Hijos de Pie, así que toca de rodillas. Vamos a orar en este momento, y si estás en tu casa y tienes la posibilidad de arrodillarte, yo te quiero invitar a que oremos entonces de rodillas, Omaris. Claro que sí, allí donde estás te invito a que busques la presencia de Dios, más para que coloques a tus hijos en las mejores manos, en las manos del Todopoderoso. Amén. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, para ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Estamos, oh Señor, aquí porque sabemos que tú eres un Padre amante, un Padre de misericordia, porque también queremos, Señor, invitarte a este programa y queremos contar con tu presencia, queremos contar con tu bendición. Estamos, Señor, buscándote porque necesitamos que seas tú el que guíes la vida de nuestros hijos. Queremos que seas tú el que nos guíes también a nosotros como madres. Ayúdanos en esta labor. Seguramente hay muchas madres abrumadas por la situación que viven sus hijos. Algunas madres estarán pidiendo por sus hijos enfermos. Algunas madres estarán suplicando por sus hijos que están transitando por caminos errados. Te pedimos, oh Dios, que tú contestes cada plegaria que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Escúchanos, oh Señor, porque te buscamos con la fe de que tú vas a estar atento a cada petición que te hacemos. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas, y quédate con nosotros en el desarrollo de este programa.
y quédate con cada madre que también está conectada escuchando esta programación. En el nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. 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 Me acerco ante tu presencia, buscándote en oración, clamando a gritos tu dirección. Vengo, Padre de amor, todo lo que tengo te lo doy. Tómame y hazme ejemplo, que mis hijos puedan imitar. Sé mi socorro en el dolor y escucha mi petición. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, hijos de pie. Me traigo ante tu presencia, rogándote en oración, clamando a gritos tu protección. Vengo, Padre de amor, cumple tu propósito en él. Dale salud, la fuerza y susténtalo con tu poder. Sé su oportuno socorro, que su fe por ti pueda crecer. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, una madre de rodillas, una madre de rodillas, hijos de pie. Una madre de rodillas, sus hijos siempre van a estar de pie. Qué bendiciones poder estar una vez más en nuestro programa Madres de Rodillas y en este momento con un tema súper especial, los adolescentes y la sexualidad, porque si ya la sexualidad es un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú en la sociedad, ahora ya no lo es, pero en nuestras familias sí sigue siendo un tema tabú. Porque yo creo, Maris, que a lo mejor es un poco complejo poder abordar esta temática con nuestros hijos. Cuéntanos, ¿cómo fue en tu caso? ¿En mi caso de hija o en mi caso de mamá? Bueno, de hija. En tu caso de hija, en tu casa paterna, ¿tus padres tenían la oportunidad de hablar contigo tan libremente de sexualidad? ¿Abordaron el tema? No. Recuerda que yo paso los 50 años, pero no llego a los 60. Entonces, era un tema complicado, que no se trataba de ninguna manera. Y recuerdo una vez, había un libro, creo que se llama La Madre y el Niño, que tiene unas páginas transparentes y ahí podía yo ver cómo iba avanzando el embarazo y eso me despertaba mucha curiosidad y yo empecé a mirar esas páginas y yo recuerdo que me castigaron por eso, porque eso era prohibido. Ver esos libros. Solo por ver esos libros, eso era totalmente prohibido
y a mí me castigaron por eso. Entonces era un tema que no se trabajaba, no se trataba nunca en mi casa. Pero entonces, ¿cómo hiciste ahora que eras mamá y para abordar esos temas en tu casa si no tuviste una referencia previa? Porque yo creo que para nosotros como madres es muy fácil decir, bueno, yo voy a hacer con mi hijo tal cual como lo hizo mi mamá o mi papá conmigo. Pero ya me imagino que pasa otra generación, ya es importante saber que abordar esos temas lo debes de hacer, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, afortunadamente esto ya yo había estudiado, ya tenía una formación diferente a lo que tenían, la que tuvieron mis padres, no, pero no dejó de ser complicado. Claro, me imagino. No, claro, es un poco complicado. Yo estoy esperando ese momento en que me toque, pero necesito prepararme. Es un poco complicado, los niños a veces hacen unas preguntas que uno dice, ¿qué respondo? Uno, a pesar de que uno ya ha estudiado, uno como que no encuentra qué responder porque hacen unas preguntas un poco incómodas, difíciles, y si tú no has tenido como esa formación en tu casa, de pronto de ser tan libre para hablar del tema, se te hace un poquito más complejo. Entonces intenté en lo que pude hacer con mis hijos, lo mejor que pude, pero me imagino que quedaron muchos vacíos en esa parte de la vida sexual, de la orientación sexual en la vida de mis hijos. Claro, porque aunque sabemos que es un tema que debemos abordar, no deja de ser complejo. Sandrita, en tu caso, tienes 2 adolescentes varones en casa. Así que cuéntanos, ¿abordas este tema de la sexualidad con tus hijos? Bueno, Sarita, sí lo abordamos en casa con mi esposo y los niños. Pero resulta ser un momento un poco incómodo. Sí. A veces esas preguntas no son muy dicientes, sino que vienen con cierta picardía y entonces resulta traer un poco de vergüenza. Claro. Y nos ponen a nosotros incómodos y tal vez un poco colorados. ¿Has sentido esos colores fuertes en tu rostro? Así es, esos temas traen dificultad porque no tenemos las respuestas apropiadas en el momento. Nos hace falta, he dialogado con mi esposo, instruirlo más, conocer en detalle, quizá equiparnos, nos hemos equipado para otras áreas, pero justo en esta necesitamos más orientación. Sí, y yo creo que es clave que nosotros como padres no sintamos miedo, porque de esa manera nuestros hijos se van a sentir libres de poder preguntar y no se van a sentir también incómodos. Pero como sabemos que este es un tema un poco complejo, hemos invitado a una persona muy especial que conoce el tema, Omaris. Sí. Sarita, y te iba a decir que ahorita que Sandra dice que nos preparamos para otros temas, y raro es el hogar donde ve la importancia de que es tan necesario que así como nosotros preparamos a nuestros hijos en la formación espiritual, también lo hagamos en la parte sexual. Así es. Pero no le vemos como tanto la importancia de que así como yo me preparo para enseñar a mi hijo la parte espiritual, también tengo que tener una preparación para enseñarle la parte sexual. Yo creo que no le vemos la importancia, por eso tenemos tantas dificultades y qué bueno que hemos invitado a alguien muy especial. Así es, así que si en tu casa tienes adolescentes o a lo mejor eres abuela de un adolescente o tienes personas en la iglesia, adolescentes muy cercanos a ti, yo creo que es muy importante que puedas estar muy atenta a esta programación. Quiero invitar en este momento a Dina, que está con nosotros. Dina, bienvenida, Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Dina es licenciada en Educación Infantil, además es especialista en Neuropsicopedagogía. Durante muchos años dirigió el Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente en Medellín, Colombia, y por supuesto tiene 2 hijos adolescentes, así que eso también le da un máster especial en esta temática. Dina, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Sarita, a Omaris, a Sandrita, por permitirme estar en este momento con ustedes, acompañándolos en este programa tan especial de Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Dina, a propósito de la sexualidad, sabemos que es algo muy complejo para abordar a nosotros como padres y no entiendo por qué debería ser complejo, si es algo natural que Dios nos lo dio, pero aún así sigue siendo un poco complicado para nosotros abordar este tema, dejando el morbo a un lado, dejando la picardía a un lado, pero es algo que como padres Dios nos ha llamado también para hacerlo. ¿Desde qué momento nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos? ¿Cuál es esa edad ideal para empezar a abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos? Bueno, muchas gracias por hacer esta pregunta, porque esta pregunta es vital para poder hacer ese proceso que siempre decimos que tenemos que hacerlo, pero que no estamos preparados para desarrollarlo. Y yo quiero responderte a ti haciendo una pregunta también. Ok. ¿Cuándo es el tiempo en que el enemigo empieza a trabajar
en tus hijos de manera negativa? ¿En qué momento Él empieza a trabajar con tus hijos? Tan pronto tiene la oportunidad, Él aprovecha. Claro que sí. El enemigo no tiene horario, no tiene fecha en el calendario. Él empieza a trabajar con tus hijos desde antes de nacer. Porque Él trabaja en ti, trabaja en el padre, trabaja en la población donde tu hijo se está desarrollando. Él no tiene un momento específico que dice, ok, a los bebés los voy a dejar quietos y voy a empezar a partir de tal edad a dañarles la vida, a destruirle la vida a tus hijos. Entonces yo quiero hablarles en esta mañana, para iniciar el tema de la edad, de 3 aspectos que Dios tiene, que quiere que nosotros también los representemos en nuestra vida y son importantes en el manejo de la sexualidad y de la educación sexual en nuestros hijos. Y uno de esos es que Dios es anticipativo. ¿Sabes? El Señor siempre sabe lo que va a ocurrir más adelante y Él hace provisión y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Cuando este mundo pecó, Dios tenía provisión para ese momento difícil de la historia humana. Claro, ya. ¿Cuándo había hecho provisión Dios? Desde Antes. Desde antes de la fundación de este mundo. Así es. Porque Dios no es un Dios reactivo, Dios es un Dios proactivo y dentro de esa proactividad de Dios, Dios es anticipativo. Además de eso, de que Dios no es reactivo, Dios es también intencional. Y en la educación para nuestros hijos en el ámbito de la sexualidad, nosotros necesitamos ser como Dios, ser intencionales. Y un tercer aspecto fundamental es que Dios es consecuente y quiere que nosotros seamos consecuentes. Es decir, que lo que tú le estás enseñando a tu hijo sea lo que tú vives en tu vida personal. Entonces, es muy importante como base entender estos 3 aspectos que Dios tiene y que quiere que nosotros los vivamos en nuestra enseñanza a nuestros hijos de la sexualidad y de cualquier otro ámbito en el que Dios nos ha puesto a nosotros ese privilegio de poder hacerlo. Claro, y tener a Dios como referencia en esos 3 aspectos importantes que tú acabas de mencionar, pero dile de una manera mucho más práctica de qué manera nosotros podemos empezar a introducirle esos temas a nuestros hijos. De pronto aquellos que tenemos hijos más pequeños estamos como muy ansiosos de saber cuál es la mejor manera de abordarlo. Espero que me pregunte o yo de una vez le empiezo a hablar, desde qué momento, cómo lo empezamos a hacer, porque yo creo que es muy importante que nosotros tengamos como esas directrices tan claras. Ok, bueno, la preparación para la enseñanza de la educación sexual con nuestros hijos empieza conmigo. Okay. Yo no tengo responsabilidad sobre mis primeros años de vida míos, porque fueron mis papás quienes me condujeron o el medio en el que me desarrollé que me condujo a la educación sexual. Pero a partir del momento en que yo empiezo a tener autonomía sobre mí mismo, que es a partir de la pubertad, que empiezo a tomar el control sobre mí mismo, es mi responsabilidad como ser humano empezar a prepararme en la educación sexual. Por eso, ¿cuándo puedo empezar a hablar de sexualidad con mis hijos? Pues desde que empezó mi pubertad. Si tú tienes un hijo adolescente, pues es el momento de que él se prepare para ser el papá que va a educar sexualmente. Luego, cuando ya tengo mi hogar, mi pareja, pues el manejo correcto de la sexualidad es parte de mi preparación, porque nosotros heredamos a nuestros hijos los hábitos que tenemos en nuestras relaciones, los heredamos. De hecho, la forma como nuestros hijos ven que nosotros manejamos nuestra vida emocional, tienden a repetirla. Entonces es muy importante que como pareja lo hagamos correctamente. En tercer lugar, el momento del embarazo es clave para la educación sexual de nuestros hijos. Usted va a decir, ¿pero por qué? Si en el embarazo, ¿qué puede aprender un niño? Pues es el momento clave para enseñarle a su hijo principios básicos en la vida, como por ejemplo aprender a esperar, la recompensa inmediata, la intemperancia, todos esos aspectos que pueden destruir la vida de nuestros hijos y que no solo la destruyen para cosas que uno podría decir, oh, para la parte de salud física, no. Cuando tú no aprendes a esperar, tú vas a tener dificultades en el ámbito sexual después porque quieres la recompensa inmediata. Entonces, ojo con el embarazo, mamás que están en este momento, maneja
tus emociones correctamente y ten hábitos saludables, porque eso te va a ayudar para que tu hijo pueda desde ahora estar manejando una buena sexualidad. Luego, la primera infancia. Saben, la Biblia no es un manual de sexualidad, pero la Biblia tiene principios básicos, fundamentales, que nos ayudan a nosotros a educar a nuestros hijos en el reconocimiento y la vivencia de una sexualidad sana. Entonces, ¿qué podemos hacer en los primeros años de vida con nuestros hijos para educarlos en la sexualidad sana? Pues enseñarles hábitos de autocuidado. ¿Qué tan importante es mi cuerpo? Ustedes me compartían un texto que es fundamental y es el texto que aparece en 1 Corintios en el capítulo 6. Y dice que nuestro cuerpo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que nosotros le damos cuenta a Dios de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Pero saben, yo no quiero que ustedes se queden solamente en ese versículo. En ese mismo capítulo, a partir del versículo 12 hasta el 20, está todo el contexto de por qué Dios dice ese pequeño versículo. Y es porque Dios allí aparece como un título y es glorificar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Y yo lo puedo volcar hacia unos términos de pronto más cotidianos, y es el respeto sobre mi cuerpo, la administración correcta sobre ese material, sobre ese capital que Dios me dio, que es mi cuerpo y que tengo que enseñárselo a mi hijo. ¿Y cómo se lo enseño? Pues a través del autocuidado, del respeto, del seguimiento de hábitos saludables para él, la limpieza. ¿Cómo yo le enseño a limpiar su cuerpo para que más adelante no vaya a tener infecciones que le vayan a él a causar irritaciones y que de repente tenga que tocar sus genitales y le produzca sensaciones que no queremos que perciban en ese momento? O la importancia de enseñarles para qué Dios le dio esos órganos en este momento y cómo los puede usar correctamente y cómo los puede cuidar de personas extrañas que puedan hacerle daño. La Biblia, ¿cómo nos enseña eso? Pues la Biblia tiene historias prácticas. Si tú haces con tu bebé el folleto de cuna, de la clase de cuna, cada día ahí vienen algunos principios básicos, fundamentales, sin que tú llegues a esa otra parte que mencionaba Sandrita ahorita, de tener que introducir temas que nos van a causar pena, porque no es el momento. Entonces, de acuerdo a cada una de esas edades, en la segunda infancia, que es a partir de los 7 años, pues ya yo puedo empezar a responder preguntas que ellos me van a hacer. Los niños le van a preguntar, ¿por qué no me puedo dar besos en la boca? Porque los niños a veces, los papás les dan besos en la boca cuando son pequeñitos y ellos empiezan a ponerle cierto morbo, claro, y quieren besarlo a uno en la boca y uno le dice, no, ya estás muy grande, pero ¿por qué no? Y cuando ven a los papás besándose dicen, uy, se besaron, o tiene novio, o todo, y empiezan a preguntar cositas. Una recomendación muy importante para quienes son papás: es necesario responder las preguntas de nuestros hijos. Cuando te llegan esas preguntas, tú te asustas y tú dices, ¿qué respondo? ¿Qué respondo? A mí me pasó, yo me había supuestamente preparado, soy maestra en educación infantil, pero cuando mi hijo me preguntó un día, mami, ¿qué es hacer el amor? Wow, ¿cuántos años tenía tu hijo? Yo creo que como 5 o 6 años. No sé. Yo dije, no estaba preparada para esta pregunta. Nina se sonrojó. Yo no sé si me sonrojé o no, pero sí sé que me puse muy nerviosa y se me olvidó todo lo que había aprendido. Entonces, de repente, Dios me iluminó, su espíritu me tomó nuevamente y recordé una instrucción que es muy valiosa. Tú no puedes empezar a responder sin saber realmente qué es lo que tu hijo te está preguntando. Y entonces esa fue mi arma secreta y le dije a mi hijo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que tú realmente me quieres preguntar? No entonces, entiendo la pregunta. Yo no te entiendo bien. Y entonces me dice, mami, lo que pasa es que X niña me dijo que hacer el amor era cuando los papás se abrazan, cuando los papás duermen juntos, porque ellos tienen
mucha cercanía, llevan muchos años juntos y ellos pueden abrazarse, darse besos en la boca, incluso pueden dormir desnudos porque ellos son los papás. Y yo le dije, ok, a mí me parece muy bien. Eso es. Eso es hacer el amor, tener una buena relación de pareja. Las personas adultas, las parejas, los esposos, se demuestran el amor y lo demuestran con su afecto físico, no solo con palabras, sino con cercanía. Pueden unir sus cuerpos, pueden darse un beso en la boca, porque eso es muy importante para ellos, demostrar su afecto. Y esa fue tu respuesta a un niño de 5 años. De un 5 Yo asumo años. que si esa misma pregunta te lo hubiese hecho teniendo 10 años, 13 años, o sea, no podía ser esa la respuesta. No puede. Claro, y de hecho en ese momento, unos días más adelante, esta misma niña le estaba mostrando todo un libro que existe didáctico acerca de la sexualidad y él tenía muchas más preguntas y a medida que fueron avanzando las preguntas, fueron avanzando los años, pues yo tuve que ir respondiéndoles de la manera más natural, de la manera más biológica posible, sin sonrojarme, porque es algo natural. Dios nos dio este cuerpo que tiene unas funciones específicas, como la maternidad, como los partos, que no tienen por qué crearnos a nosotros ningún tipo de morbo ni de angustia, porque nuestros hijos, en la medida que nosotros les respondamos con naturalidad y con principios biológicos básicos del desarrollo del ser humano, ellos lo van a tomar con la misma naturalidad. Entendiendo, Dina, también que la sexualidad es un regalo de Dios. Es Dios un nos don. ha dado la sexualidad para cada uno de nosotros y poder entender que Dios nos la dio por amor a nosotros mismos, ¿verdad? Para no con el pecado, con el morbo, sino entender que Dios es amor también. Y que la sexualidad va mucho más allá del acto sexual, del coito. Es algo mucho más amplio. La sexualidad tiene mucha relación con la interrelación entre personas del sexo opuesto. Y yo eso es lo que hago en las primeras etapas de mi vida, enseñarle cómo te relacionas con las personas del sexo opuesto, cómo te relacionas con los adultos, cómo te relacionas con tus pares del mismo género tuyo. Y eso es fundamental para que tus hijos tengan una sexualidad sana más adelante cuando su cuerpo empiece a cambiar químicamente y empiecen a venir unas sensaciones que vamos a hablar más adelante. Y a propósito de ese tema que vamos a seguir desglosando más adelante y por supuesto vamos a profundizar, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Deseamos que usted también participe en el programa Madres de Rodillas, Hijos de Pie, enviando su petición de oración a latino@3abn.tv. Puede hacerlo por WhatsApp +1 618 218 3936. Envíe sus comentarios, sugerencias a temas a tratar y su petición de oración. Muy bien, continuamos con nuestro programa Madres de Rodillas, Hijos de Pie, hoy con un tema que da mucho para hablar y por supuesto que cada uno de nosotros debemos de tomar nota porque siempre necesitamos saber abordar las temáticas relacionadas con adolescentes y sobre todo con sexualidad. Así que hoy tenemos las dos en una. Hoy estamos hablando con Dina sobre esta temática y yo creo que en el transcurso de la primera pregunta, mientras que íbamos dialogando, entramos en un contexto bastante amplio, pero ahora necesitamos determinar cosas un poco más concretas, Omaris. Sí, escuchaba a Dina decir que a veces se limita uno como a un solo tema y la sexualidad es mucho más que sexo, Dina. Pero ahí pasa algo en nuestra sociedad y es que parece que se está enfocando mucho la sexualidad a lo que tiene que ver con la identidad de género, a la exploración de la sexualidad, pero como de no manera muy segura, o sea, explora tu sexualidad, descubre tu sexualidad. Y no sé, los padres a veces se pueden sentir un poco abrumados ante tanta información que están recibiendo nuestros hijos, a toda esa, como que todo ese adoctrinamiento que les está llegando a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer en estos momentos que nuestros hijos están recibiendo tanto bombardeo? ¿Qué podemos hacer nosotros como para ver qué le podemos contestar a ellos, qué información le podemos dar, qué información podemos compartir con ellos y de pronto hay alguna información que no es sano que compartamos con ellos? Ok, bueno, ese
ese es el problema actual y gracias por tocarlo porque es muy, muy, muy importante. Pero yo quiero también preguntarte a ti, ¿quiénes están haciendo tanto énfasis en ese adoctrinamiento? Pues las escuelas hacen énfasis en el adoctrinamiento, las políticas de muchos países, en nuestro país Colombia, hay muchas políticas que están a favor de este adoctrinamiento. Y en todos los países del mundo. Me imagino que en todos los países, en la mayoría de los países. Entonces nuestros hijos están recibiendo esto en los medios de comunicación, en sus escuelas, en el medio que los rodea, con sus compañeritos, en todas partes, Dina, en todas partes. Ajá. Y sabe que detrás de ellos, detrás de todas esas normas, de esas leyes que están sacando, está una comunidad que lo que quiere es visualizar y normalizar actos que la Biblia dice que no son correctos, actos que la Biblia censura completamente. Y en esta ocasión no voy a hablar de lo que Dina piensa, habla de lo que la Biblia me dice. Y yo estoy segura que estoy hablando para personas que temen a Dios y que están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y por eso yo quiero decirte que responderte a ti en cuanto a qué nosotros podemos hacer, que es la primera parte. ¿Qué nosotros podemos hacer? Lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que seamos anticipativos. ¿Por qué? Estamos viendo que esta bola de nieve está llegando y va creciendo y va a llegar hasta el final arrastrando lo que sea. Y nosotros seguimos quietos, no nos movemos, estamos simplemente diciendo eso no es verdad, pero nosotros no estamos haciendo nuestra propia bola de nieve. Lo que pasa, Dina, es que a veces el temor que uno siente porque es llamado homofóbico, retrógrado, entonces anticuado y muchas veces nuestros propios hijos nos pueden como que decir, es que usted es homofóbica. Entonces, frente a todo esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, frente a esto, simplemente recordar que ustedes y yo vivimos en un país donde hay libertad de conciencia y que tú no tienes que decir que esto es lo que yo pienso, tú tienes que decir esto es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que tú sientes ni lo que tú piensas, es lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es específica en algunos tipos de esas conductas. Entonces es muy importante que nosotros seamos anticipativos y empecemos a decirle a nuestros hijos qué dice la Biblia y desde cuándo, pues ya lo habíamos hablado, con anterioridad, empezar a decir qué dice la Biblia con relación a eso. Cuando estás viendo las noticias, hijo, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué tal si miramos qué dice la Biblia con relación a eso? Por ejemplo, las conductas que van en contra de la heterosexualidad. Todo ese tipo de conductas la Biblia los prohíbe. Y si ustedes van a buscar en la Biblia, por ejemplo, a Timoteo, Pablo le escribe una carta donde le dice, mire, van a venir tiempos muy difíciles, van a venir personas que van a hacer todo lo incorrecto delante de Dios y esas personas cada día lo van a hacer de mal en peor. Eso está en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Y entonces le dice, pero tú mantente firme en lo que has aprendido y en lo que te has convencido y no te vayas para atrás, es decir, no te retrocedas, dice, porque no, Dios prohíbe, Dios está en contra de las relaciones sexuales inadecuadas y él usa un término ahí que no es el mismo, bueno, que es el mismo de los 10 mandamientos, del mandamiento número 7, ¿cuál es? No cometerás adulterio. Exacto. Pero en este caso lo usa con la fornicación. Fornicación, no fornicarás. Y le dice a Timoteo, no debes fornicar. Y luego más adelante le dice, mira, y tú mantente firme en lo que has aprendido de las Escrituras. Desde la niñez, le dice. De lo que has aprendido desde la niñez en las Escrituras, porque toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y es inspirada por Dios. Y es inspirada por Dios. Entonces, tú puedes abordar eso. Le dice, hijo, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice en su palabra y tú y yo creemos en Dios. Entonces, si creemos en Dios, venga, vamos a abordar lo que dice Romanos capítulo 1, que dice todas las tendencias que hay ahora y conductas inadecuadas.
que él dice que los hombres han cambiado el uso natural por el que es contra la naturaleza y las mujeres también. Y que por lo tanto Dios, como no quieren hacer lo correcto, Dios los entrega a un espíritu de depravación. ¿Lo está diciendo Maris? ¿Lo está diciendo Sandra? ¿Lo dice Dina? Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Así que yo no tengo que tener temor de repetir con mis hijos, de enseñar a mis hijos lo que está diciendo la palabra de Dios. Y también el momento de la adolescencia es un momento muy oportuno para que tú no tengas velos, para que tú seas capaz de ser explícito, porque en este momento los medios de comunicación y todas esas comunidades que están promoviendo actos en contra de la naturaleza como Dios nos creó, ellos no tienen velos, ellos van diciendo todo, ellos hacen películas donde exponen la homosexualidad y X cantidad de actos que van en contra de la palabra de Dios libremente, y no importa para qué tipo de público es. Y nosotros nos quedamos callados porque nos pueden decir homofóbicos. No, entonces Dios es homofóbico, porque Dios dice que los tales no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, es muy importante que yo hable de todos los temas con mi hijo y con mi hija de manera natural, pero necesito enseñarle que Dios rechaza ese tipo de actos, pero que su palabra dice que Dios ama al pecador y que Dios está dispuesto a perdonarte y a transformarte si tú has caído en ese tipo de actos. Y no solamente con eso, Dios, por ejemplo, puede cambiar a tu hijo o a mi hijo si ha entrado en la masturbación, porque ese es un acto inadecuado que destruye su vida, que le daña su autoestima, que genera a posteriori daños grandes en su relación con su pareja. Entonces yo necesito ser literal con mi hijo, yo necesito hablarle como Dios nos habla a través de su palabra, como está explícito en Timoteo y como está explícito en Romanos, y con ejemplos que nosotros vimos también de la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, la historia de Sodoma y Gomorra. Ellos tenían muchos actos malos, pero el último acto que rebosó la copa, según la Biblia, y según lo expresa Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, fue el acto de la homosexualidad. Y nosotros no podemos estar dándole la vuelta al asunto por acomodándonos, no, porque nuestros hijos tienen que ver que nosotros somos consecuentes con lo que decimos. Entonces, anticipativos, siempre. Intencionales, también. ¿Qué está diciendo los medios de comunicación? ¿Cómo yo también lo tengo que hacer? Y por último, ser consecuentes. Eso que yo le digo a mis hijos, eso lo tengo que demostrar. Es decir, yo tengo que tener amor por las personas que viven una vida sexual incorrecta. Demostrarles el amor, orar por esas personas, buscarlos para intentar ayudarles. Mostrarles el error. Pero decirles que Dios dice en su palabra que Él los ama a ellos, pero que rechaza los actos que ellos están haciendo y que Dios puede transformarlos. Gracias, Dina, porque de verdad que a veces siento que tenemos miedo. Tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de decir un mensaje que tenemos y que creo que todos hemos sido llamados a dar este mensaje. Es un mensaje divino y a veces por miedo no lo hacemos. Vemos tanta gente hablando de lo que quieren hablar, pero nosotros sentimos temor, sentimos mucho miedo de decirle al pecado, pecado. Y qué bueno que estemos en este programa y que tú nos estés llamando a llamarle al pecado, pecado, pero también a mostrar a un Dios de amor y a un Dios de misericordia, Sarita. Y espera un momento, es muy importante la forma como nosotros lo decimos, porque podemos sí ser homofóbicos en nuestra expresión, porque como nos aterra eso, a algunos de los padres nos aterra, entonces de pronto nuestras expresiones faciales o el tono de voz que acojamos para mencionar lo que Dios está diciendo a través de su palabra, puede que haga que nuestros hijos o las personas que están a nuestro alrededor no se sientan bien. Jesús tenía reprensión contra el pecado, pero siempre fue muy cercano al pecador, entendiendo
que la Biblia también dice que el que se vende al pecado está tan vendido al pecado que no quiere cambiar y no puede. No puede. Es una guerra espiritual. No la vas a ganar tú con tus palabras, no la voy a ganar yo con mis consejos. La va a ganar Dios. Amén. A través de una batalla espiritual. Entonces tengo que ser tan prudente que permita que Él se pueda aperturar a la voz del Espíritu Santo. Amén. 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 Dina, y mientras te escucho hablar, veo que hay, o sea, está muy ligado el tema de la sexualidad con la vida espiritual. Porque yo como le voy a decir a mi hijo, mira, la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice, yo lo creo que es palabra de Dios, pero mi hijo a lo mejor no cree en la Biblia, o a lo mejor piensa también que puede ser un libro que ya pasó de moda, que fue escrito para otras personas, pero si desde pequeño yo le he inculcado a mi hijo ese amor a Dios, de saber de que su palabra es carta abierta para nosotros y que a través de ello nosotros podemos expresar muchos principios, entonces ahí nosotros podemos decir, hijo, la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. ¿Y sabes cómo se enseña desde la infancia? Yo les decía, la Biblia no es un manual de sexualidad, pero es un libro de principios fundamentales para una sexualidad sana. Amén. Y nosotros nos aterramos, por ejemplo, con los casos de el uso inadecuado de las relaciones sexuales, en el caso de la heterosexualidad o la homosexualidad, que es el que de pronto más nos pone tensos. Pero la Biblia muestra hermosos ejemplos de cómo las relaciones de un hombre con varias mujeres afectaban terriblemente a ese hombre y a su familia, a su descendencia, incluso hasta la tercera y cuarta generación, cuando nosotros no aceptamos los consejos bíblicos de Dios y vivimos vidas en desorden, que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, la Biblia va enseñando, tú con las historias bíblicas, desde pequeñito, cuando le cuentas la historia de Abraham, cómo Sara lo insta a que tenga un hijo con su sierva, y cómo esa relación entre esos dos hermanos estaba siendo perjudicial, y cómo la relación entre Sara y la sierva de ella se dañó completamente, y cómo formaron dos pueblos que hasta el día de hoy todavía no se aman. Entonces es muy importante que nosotros enseñemos a nuestro hijo con las historias bíblicas, no solamente lo de la homosexualidad, sino otros principios acerca de la sexualidad. Así es, Dina, nos has hecho recorrer unos momentos muy profundos de la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros como padres y también para nuestros hijos. Pero dinos ahora cómo nosotros podemos inculcar esos principios valiosos que nosotros tenemos y que la palabra de Dios nos lo muestra, ¿verdad? Como son los principios de monogamia, pureza, virginidad. Sabes que en el mundo lo ha tomado de manera jocosa muchas veces, la virginidad, la pureza, eso ya está pasado de moda. Y sabe que encontré un texto muy bonito que a la vez nos hace reflexionar. Y justo lo traje para que nosotros podamos discernir este tema. Y dice, a la edad de 10, 12 y 16 años, los hijos piensan que son muy sabios. Se imaginan que son prodigios, se consideran a sí mismos como demasiado conocedores para estar sometidos a sus padres y demasiado encumbrados para doblegarse a los deberes diarios de la vida. El amor al placer rige su mente y el egoísmo, el orgullo y la rebelión producen amargos resultados en su vida. Aceptan las insinuaciones de Satanás y cultivan una ambición malsana para impresionar al mundo. Qué texto tan bonito. Teniendo esto como base, Dina, ¿cómo nosotros podemos inculcar esos principios a nuestros hijos? En la adolescencia. En la adolescencia, sí. Ok, ya hablamos de la primera infancia y dijimos, esos principios los vamos a adquirir a través del estudio de la Biblia y de nuestra preparación en otros ámbitos de la educación sexual, como vienen diferentes temáticas que tú puedes, si no sabes cómo hacerlo de forma didáctica. Pero, ¿saben?
en un tema de una temporada anterior hablamos de que la adolescencia es una oportunidad maravillosa para un reinicio. Y nosotros tenemos ahí la oportunidad de explorar todas esas capacidades que tienen nuestros hijos en la adolescencia, porque hay una poda neuronal y ellos vuelven a aprender todo lo que tú le des en este momento. Pero sucede algo, y es que justo en esa etapa, en la adolescencia y en la pubertad, a veces nuestros hijos no quieren que nosotros como papás les demos esa instrucción, porque no les gusta que nosotros les hablemos de esos principios. Y entonces el mundo los está bombardeando. ¿Qué hacer? Pues lo que yo vi que funcionó en mí fue que mi mamá me instruyó a través de libros. Existen muchos libros muy buenos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás existía uno que se llamaba Desarrollo Integral de los Adolescentes, que muestra todos los cambios que está teniendo su hijo entre la pubertad y la adolescencia, y él puede reconocerse a sí mismo y entender lo que está pasando con él y cómo enfrentar la sexualidad. También Sarita me mencionaba uno que nos leímos. Los jóvenes preguntan sobre el sexo. Yo creo que ese fue el libro que abrió las puertas en mi casa para yo empezar a preguntarle a mis papás sobre ese tema. Y entonces no solamente tú te instruías, sino que le hacías más fácil el camino a tus papás. Claro. Y la información que te llegaba del exterior no te perturbaba, porque tú ya tenías una información buena que estaba basada en principios cristianos, bíblicos. Existen otros libros, yo les compartí esta mañana uno que se llama Sedientos de Misericordia, que me encantó, y es una forma de abordar la sexualidad en esta época de una forma muy bíblica, muy cristiana. Existen otros como Pureza bajo presión, etc. Pero también nosotros podemos apoyarnos en personas que sean tutores con nuestros hijos, de repente un pastor joven que les hable de la sexualidad, que les hable de la manera correcta. Si tus hijos estudian en una escuela cristiana, pues decirle a los maestros que es la oportunidad de que ellos trabajen todas estas temáticas de forma muy abierta. Cuando yo era niña, estudiaba en la escuela adventista, a mí me hablaron de la masturbación, de los preservativos, a mí me hablaron de las enfermedades de contagio o transmisión sexual, a mí me hablaron del homosexualismo, tuvimos paneles, pero siempre con una persona que tenía una orientación basada en principios cristianos. Y entonces así nuestro hijo va rodeándose de información correcta y puede tener las herramientas para poder contrarrestar toda la otra información que nos está surgiendo. Dina, porque si nosotros como padres no lo hacemos, no instruimos a nuestros hijos, de seguro las redes sociales, los videos, los mismos amigos van a influir en esa enseñanza equivocada. Y nosotros como padres estamos llamados a perseverar, ¿verdad?, en la educación y en esa educación integral y educativa para nuestros hijos. Y había un punto muy importante que ella mencionaba y era la virginidad, ¿sabe? La virginidad se ha vuelto un punto de burla en nuestra sociedad. De hecho, ya a las chicas les da vergüenza decir que son vírgenes. Y no es ya. En vez de ser... Les puedo decir que cuando yo estaba terminando mis estudios de high school, ya mis compañeras decían, ¿eres virgen? Y se reían de mí. No lo puedo creer. Pero saben que aquí se hizo un estudio en Norteamérica con más de 20,000 jóvenes de la universidad que estaban teniendo relaciones sexuales casuales y los cuales consideraban que la virginidad había que perderla cuanto antes mejor. Y resulta que muchos de ellos presentaron síntomas y evidencias fuertes de intentos de suicidio, de vacío interior, e incluso ellos tenían también a grandes rasgos, altos rasgos de sentirse culpables. Y sabe, al desarrollar este estudio de investigación acá, pudieron entender que la primera relación sexual de una persona es fundamental para todo el desarrollo de su vida interpersonal. Claro. Y que eso le iba a afectar no solamente en ese momento, sino en su relación matrimonial y en su
crianza de sus hijos. Y entonces llegaron a la conclusión de que era muy importante que las personas se guardaran, que esperaran hasta tener la madurez necesaria para tener las relaciones sexuales con compromiso, porque el sexo no es algo de tomar y quitar como algo desechable, porque si lo haces de esa manera va creando un vacío dentro de ti que difícilmente pueda ser lleno más adelante y que genera no solamente problemas a nivel emocional, sino que puede incluso repercutir en tu salud física, y hay algunas evidencias sobre eso. Dina, sabes que a propósito de este tema, Jenny desde Colombia ha preparado un reto para cada una de nosotras, así que yo quiero invitarte a que en este momento veamos ese reto que Jenny tiene y por supuesto estemos dispuestos a realizarlo. Hola a todos, Dios les bendiga. Así es, mis queridas amigas, en el día de hoy les traigo un reto muy especial. Sabemos que el mayor reto para los adolescentes hoy es convivir con su realidad. Es por eso que como padres necesitamos conocer cuáles son esas actividades que más les gusta hacer a nuestros hijos y así estrechar una mejor relación con ellos e influir en sus vidas. El reto de hoy es identifica cuál es la actividad que más le encanta hacer a tu hijo. No sé si es nadar, leer, no sé si es ver una película cristiana, no sé si es jugar fútbol, no sé si es cocinar, pero tú como padre identifica cuál es la actividad que más le gusta hacer a tu hijo. Involúcrate con él y así verás que tu relación va a ser más fuerte con él y vas a poder influir en cada una de sus decisiones. Recuerda que como madres necesitamos estar pendiente de cada detalle de nuestros hijos. Y mientras nosotras estemos de rodillas, nuestros hijos permanecerán de pie. Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias a Jenny por este reto especial, así que ya saben, importante poder estar involucrados con nuestros hijos, identificar qué es lo que más les gusta y estos temas va a ser mucho más fácil, Dina, poder dialogarlos con ellos cuando estemos haciendo justamente esas actividades favoritas. Y yo creo que ante este tema necesitamos oración. Que el Señor nos dé sabiduría, que todos tengamos la capacidad de poder abordar estos temas con nuestros hijos, con nuestros nietos también. Ya Omaris está en la etapa de abuela, así que también es muy importante tener la oportunidad de hablar con estas nuevas generaciones que se están enfrentando a un mundo totalmente hipersexualizado y que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios como base de nuestra sexualidad. Amén. Así que, Sandrita, vamos a orar. Este es el momento para encontrar ese oportuno socorro y buscar sabiduría en Dios para, como madres, instruir a nuestros hijos. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Señor, gracias porque nos has regalado el amor, nos has regalado el sexo, Señor, y gracias porque es en tu amor y en tu misericordia que tú nos colmas de sabiduría a cada madre, Señor, para instruir a nuestros hijos. Danos, Señor, el Espíritu Santo para guiarlos en el camino de la verdad, la vida y guiarlos, Señor, hacia la patria celestial. Amén. Ayúdanos, Señor, y suple, oh Dios, como madres, todo lo que nos hace falta. Te necesitamos, oh Dios, en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a perseverar de tu mano con nuestros hijos y nuestra familia para llegar contigo, Señor, a la patria celestial. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Amén. Pisan mis pies, donde tocan mis manos, no la vida sin valor quedó, donde muerte hirió y el dolor aumentó, yo iré a compartir tu amor.
Sobre todo hombre sea tu nombre, es lo que pido, Dios, es lo que imploro, mi Dios, que ellos te vean a través de mí y reconozcan que eres tú, que sea hecha tu voluntad. Consolar el corazón de quien sufriendo está, fiel reflejo de las obras de tus manos. Yo aquí quiero ser tu voz y poder anunciar que tu reino vendrá, aunque aún no lo entienda y cuestione. Sobre todo hombre sea tu gracia, es lo que pido, Dios, es lo que imploro, mi Dios, que ellos te vean a través de mí y reconozcan que eres tú, que sea hecha tu voluntad. Que ellos te vean a través de mí y reconozcan que eres tú, que sea hecha tu voluntad. Que sea hecha siempre la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Dina, para terminar, un último consejo. Ok, es posible que tú digas hoy, mira, yo no fui anticipativo, yo no fui tal vez intencional, o más aún, yo no fui consecuente, no viví lo que quiero enseñarle a mis hijos. Pues yo quiero decirte hoy que hoy es una nueva oportunidad para que tú le digas a tus hijos, mira, en esto yo me equivoqué, pero con la ayuda de Dios tú lo puedes hacer mejor. Reconoce tu error y avanza sin temor porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Muchas gracias, Dina, por esos consejos. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y, por supuesto, a nuestros televidentes. Recuerden que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y cuando las madres del Señor oran por sus hijos, suceden cosas extraordinarias.